Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central, aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay, y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Fernando Gambera es integrante del PIT-CNT, encargado de Relaciones Internacionales, y acaba de llegar de la reciente cumbre del Mercosur, celebrada en Santa Fe, en la República Argentina. Comenzamos a compartir un café y este encuentro central con el dirigente del PIT-CNT, Fernando Gambera, quien ha sido testigo privilegiado de lo que ha ocurrido pocas horas atrás en una nueva cumbre del Mercosur, esta vez en Santa Fe, en la República Argentina. Primero que nada, Fernando, gracias por estar con nosotros. Un placer. Digo testigo privilegiado porque de allí surgieron temas relevantes que vamos a poner en orden para mantener este diálogo y compartir este café, si te parece, primero con las repercusiones que surgen de esa cumbre del Mercosur por el acuerdo al que se llega con Petrobras, es decir, el gobierno uruguayo con Petrobras, lo cual, de alguna manera, a la larga lucha que comenzaron dirigentes sindicales y trabajadores del gas aquí en Uruguay, parece, bueno, de alguna manera cerrar, ponerle punto final a este tema. O punto final o un principio, ¿no? Por lo menos punto final a una decisión que de alguna manera había que cerrar también, ¿no? Sí, realmente se acaparó la agenda ese tema, por lo menos para los uruguayos. Después de un largo periplo de lucha de los compañeros del gas, pero con una solidaridad muy fuerte del movimiento sindical todo, donde pasamos por medidas particulares de ellos, como medidas que a algunos nos siguen pareciendo extremas e incluso hasta discutibles, como la medida de huelga de hambre, pero medidas masivas de huelga de parte de ellos, paros generales de parte nuestra, de todo el PIT-CNT. Bueno, que se produce esta noticia desde allá, desde Santa Fe, cuando nosotros estábamos participando de la Cumbre de los Pueblos, que me parece que lo primero que pone de relieve es que en Uruguay se mantiene una tradición de lucha que después a veces consigue resultados, a veces nos toca perder también, pero que cuando consigue resultados tenemos que valorarlo tal cual son. Esto es una conquista muy importante del movimiento sindical uruguayo, porque involucra eso, la preservación de los puestos de trabajo, la preservación en manos del Estado de Uruguay, después se resolverá su destino, pero en manos del Estado de Uruguay el mantenimiento de un servicio público, y con una actitud de un gobierno y del presidente al frente de ese gobierno, Tabaré Vázquez, que hoy en la mesa representativa algún compañero decía sobran los dedos de la mano. Creo que sobran todos los dedos de la mano por el avance de derecha que hay en el mundo entero, y eso nos toca verlo por la responsabilidad que tenemos en las secretarías internacionales. Seguramente sobran todos los dedos de una mano y de todas las manos para encontrar países que tengan una experiencia similar de diálogo y de diálogo social para llegar a salidas de este estilo, que bueno, colocan las cosas en su lugar, ¿no? Una empresa que no quería trabajar en este país, que tiene evidentemente una política de retracción definida por sus autoridades en Brasil, y un gobierno que tomó una decisión frente a la movilización que los trabajadores habíamos hecho. Esto contrastando con una cumbre de Mercosur que obviamente es convocada por la presidencia pro tempore de Argentina, que fue de un hermetismo total, ¿no? A diferencia de la tradición de las cumbres de Mercosur de las últimas decenas de años, no hubo ni convocatoria a los movimientos sociales, ni mucho menos al movimiento sindical, ni al foro consultivo económico social para participar en esa cumbre de presidentes. Claro, Fernando, fue cerrada, hermética, y nosotros hicimos nuestra cumbre de los pueblos a cuadras de ahí, por nuestro lado, ¿no? No vamos a dejar de hablar del tema de la cumbre, pero me gustaría seguir en el tema de Petrobras, porque vos mencionabas fuentes de trabajo, hablabas del tema del servicio, que no es para nada menor, pero hay un tema patrimonial también, es decir, la empresa decide retirarse, pero deja todo como está. ¿Hay algo todavía, hay una letra chica que no conozcamos, o esto es así?
No, nosotros conocemos hasta ahí, o sea, no sé si hay una letra chica o no, si la hubiera, creo que estaría debidamente informado también nuestros compañeros, pero en definitiva es tal cual se ha presentado, ¿no? O sea, el Estado queda manejando las acciones, el patrimonio y comprometiéndose a llevar adelante el mantenimiento de los servicios públicos. Y los compañeros trabajando en ese mantenimiento del servicio público. Para mí eso es lo esencial. Después habrá que ver las condiciones, pero sobre todo eso también va a ser un proceso abierto porque habrá que resolver en las autoridades competentes del Estado y según quien tenga el mando del gobierno respecto al futuro de la empresa, si mantiene el carácter estatal o si va a ser en la órbita privada como había sido en los últimos años una tradición, cosa que no nos ha ido muy bien además. Claro, aparece claro como una definición para el próximo gobierno el tema. Y yo supongo que quedará allí, pero bueno, están los antecedentes, ¿no? Ni con Gas de France, ni con Petrobras, no hubieron posibilidades de que eso se desarrollara. Habrá que estudiar cuáles son las probabilidades. Claramente habrá que estudiar también desde dónde se provee, el Uruguay se provee ese gas para poder tener números claros a la hora de evaluar. Lo importante es ahora haber dado una muestra de que aquí en Uruguay las cosas se pueden resolver diferente a cómo se resuelven en Brasil, que es de dónde viene esta empresa, ¿no? A cómo se están resolviendo en Brasil. En Brasil se ha arrasado con la actividad sindical, se le ha retirado la capacidad de los sindicatos de fondearse mediante el descuento por planilla de la cotización de sus afiliados. No tienen posibilidades de participar en ninguna instancia institucional de negociación colectiva. Se encaró una reforma laboral que está denunciada en la OIT y demás que lleva al plano de la negociación individual. Bueno, me parece que además este tema viene bien para poner bien un modelo frente al otro y que cada quien saque sus conclusiones, pero bueno, claramente solo con medidas de ese tamaño de dinamitar y de debilitar totalmente a los movimientos sociales y al movimiento popular en general, se puede llevar adelante un desmantelamiento de una empresa pública como Petrobras en Brasil, y me parece que esos son espejos que hay que estudiar también. Sí, yo creo que con Brasil nos va mejor en fútbol que en materia de negocios, porque si te acordás con Bari también, en su momento decidió retirarse, dejando en una situación muy endeble a Pluna, que luego se obtuvo el final que todos conocemos, y bueno, y ahora ocurre esto mismo con esta empresa, ¿no? Sí, incluso en algún momento se dijo que el motivo en el final de Pluna era juicios en ciernes que podía tener de ese pasado con Bari, que después no era un hecho concreto. Sí, creo que habrá que evaluar siempre, sobre todo los servicios públicos y los servicios que son esenciales a la población, a quién se le adjudican y en qué condiciones, ¿no? Y eso me parece que son aprendizajes y que hay que seguirlo viendo. Y insisto, son aprendizajes que además tienen que ser contrastados con las realidades que tenemos muy cercanas, ¿no? Hablando de las realidades cercanas, y quedándonos en Brasil también, hace poco se acaba de dar un primer paso para una reforma de la seguridad social, algo de lo que se viene hablando aquí, pero buscando una base amplia, un consenso social, un acuerdo social que permita que se lleve a cabo esta reforma. Lo curioso de esta reforma de Bolsonaro es que no cuenta con esa base, pero sí contó con el apoyo de partidos que no son quienes lo llevaron a la presidencia. ¿Te llamó la atención eso? Eso es propio del sistema político de Brasil, que tal vez sea uno de los debes de periodos anteriores de no haber encarado una reforma del sistema político. Esto, por lo menos, es una opinión vista de afuera. Pero bueno, no es en el único tema en el que un gobierno termina armando una mayoría circunstancial, quién sabe cómo. Claro. Tal vez pase en algún tiempo y nos terminemos enterando de cómo que se conforman esas mayorías circunstanciales, aún otra vez, esta vez, ¿no?
claramente en un sistema político en donde por la vía de los hechos el legislador se va volviendo el dueño de su banca y de su decisión por sí ante sí, no tiene que responder casi nunca a ningún partido y casi nunca a ninguna base que lo sustenta, tiene estos riesgos, ¿no? De que bueno, se mueven según quién sabe qué vientos o qué formas de presión. Y bueno, lo que está claro que hay ya una movilización incipiente y en creciendo a nivel popular, contraria a toda esta reforma. Y que hay, que eso es lo peor y preocupa, signos de represión brutal a esos niveles de movilización y de reacción a nivel popular de la gente, con ya la constatación de algunas muertes de luchadores sociales en el norte de Brasil, ¿no? La implementación de la reforma laboral ha sido de alguna manera la punta de lanza en todo esto. Sí, porque está comprobado, ¿no? Las centrales sindicales brasileñas eran un poco un motor también de esa gran movilización social que tenía Brasil, con algunas otras organizaciones sociales, bueno, destacar el Movimiento Sin Tierra o el Movimiento Sin Techo, a los cuales también le han aplicado una represión muy fuerte, y no olvidar que tienen enfrente un gobierno con un presidente al frente que dice que va a promover que cada quien se arme y haga justicia por su mano, ¿no? Y esto es un mensaje hacia los hacendados que de alguna manera han formado sus ejércitos paramilitares muy fuerte, porque si van a tener piedra libre, es complicado. Pero acá también empezamos a hacer los contrastes, los espejos. Acabamos de conocer ayer un informe de la Embajada de Estados Unidos respecto a Uruguay. 3/4 del informe habla de la seguridad jurídica del país, todo lo que tiene a favor para hacer una inversión en el Uruguay, y termina con apenas unos párrafos en donde contradice todo lo que dicen en las otras 3/4 partes del informe, como que acá habríamos sindicatos que tenemos la posibilidad de hacer lo que queremos. No, hacemos lo que podemos dentro del sistema jurídico ese que dice ese mismo informe, que es muy serio y muy... ¿Te sorprendió el informe particularmente el final, ¿no? Que es lo que todos hemos comentado? No me sorprende, porque es una vez más una forma de injerencia indebida en el año particular y meses en particular de una campaña electoral, que naturalmente algunos lo van a usar, y más. Algunos de los órganos de prensa escrita que lo levantan fragmentariamente y con intencionalidad de poner lo negativo que decía ese informe, y incluso omiten bastante de lo positivo que dice ese informe de la Embajada de Estados Unidos. Entonces, creo que son operaciones que bueno, se repiten a lo largo y ancho de América Latina, ¿no? Y Uruguay no tiene vacunas a ese respecto, no va a estar exento, ¿no? ¿Tiene algún punto de contacto esto con lo que ocurrió con motivo de la asamblea de los 100 años de la OIT y la situación de Uruguay? Y tiene casualmente algún apunte que es parecido, ¿no? El insistir con poner como un problema en el Uruguay las ocupaciones, como la extensión del derecho de huelga. Bueno, en ese mismo sistema jurídico estable y serio de normas que tiene el Uruguay, que el mismo informe de la Embajada destaca, en ese mismo sistema de normas existen formas de amparo que a los empresarios les permite sortear cualquier situación de ocupación o de conflicto. Pero igual lo que no dice el informe es lo que hemos demostrado hasta el cansancio y en la propia OIT, con números, de que la inmensa mayoría de las ocupaciones son medidas extremas que las precede una huelga o un lockout patronal, en donde se abandona una unidad productiva y se dejan máquinas y trabajadores ahí a la deriva, y en general esas ocupaciones responden a una última expresión de esos trabajadores de aferrarse a las máquinas o algo para poder cobrar sus créditos laborales. Entonces, bueno, cuando se quieren decir verdades a media
como insisten las cámaras de este país diciendo que la negociación es obligatoria, cuando queda claro que si la asociación rural se puede dar el lujo de decir no voy a ir a negociar más, decreten el aumento que quieran, y no le pasa nada, ni hay ninguna norma que prevea alguna acción de ningún tipo contra una patronal que toma una decisión como esa, anunciada públicamente, de retirarse de los consejos salarios. Esa es la demostración palmaria de que aquí no hay negociación colectiva obligatoria como se pretendió denunciar en la OIT. Bueno, es propio de estos periodos electorales en donde siempre hay este tipo de cuñas que tienen intencionalidades, ¿no? Más allá de la declaración pública de algún integrante del CNT, como es tu caso, que acabas de hacer, ¿habrá una respuesta formal de la Central de Trabajadores a este comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos? Bueno, eso, hoy tuvimos mesa representativa, no estaba en el orden del día, pero seguramente el secretariado lo evaluará. De todas maneras, creo que más o menos, por lo que he estado hablando con otros compañeros de secretariado, vamos todos en ese rumbo, ¿no? De lamentar y rechazar un informe que destaca otras tantas bondades de este país, pero que tiene una intencionalidad manifiesta de denostarnos gratuitamente, ¿no? Bien, Fernando, te propongo hacer una pausa, luego de la misma hablamos de la cumbre del Mercosur reciente en Santa Fe, Argentina, que se estrenó además con este flamante acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ya venimos. Seguimos dialogando con Fernando Gambera, integrante del PIT-CNT, y hablábamos de la reciente cumbre celebrada, cumbre del Mercosur en Santa Fe, República Argentina, que yo te decía, Fernando, se estrena de alguna manera con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que llevaba ya más de 20 años, ¿no? Algo así, un acuerdo que parecía no llegar nunca a su fin, más allá de distintas posturas. Hay que ver también qué sucede aquí con luego de refrendado todo esto por los distintos países. Pero me gustaría que nos dieras tu visión primero de lo que viviste en la cumbre y luego hablar un poco de la mirada de la Central Sindical sobre este acuerdo. Sí, nosotros lo que vimos en esta cumbre, que era lo que se pudo organizar en torno a un movimiento santafesino obrero que es muy unido, que están allí todas las centrales sindicales argentinas, y con los movimientos sociales también de la región, pero con una impronta muy puesta por parte de los movimientos, sobre todo de Santa Fe y Entre Ríos. Ellos tienen una tradición de acción conjunta, y nos pareció que estaba bueno y era una obligación, un deber, estar acompañándolos. Más allá de que en mi caso personal soy por este periodo de secretario general de la Coordinadora Central del Cono Sur, y eso me imponía una obligación doble incluso de estar. Ellos tuvieron la capacidad nuclear, más de 1.300 compañeros allí, aprovecharon por la mañana a hacer talleres formativos a muchísimos militantes que nuclearon en ese local de los municipales de Santa Fe, y hicieron desfilar allí, desde representantes de la iglesia y de los curas villeros, hasta Tayana, el ex canciller argentino, hablando de diversos temas, pero claramente el que se llevó todos los premios a lo largo de los talleres de la mañana y después los paneles de cierre por la tarde hasta la tardecita, fue este acuerdo de Unión Europea-Mercosur, en donde, por ejemplo, el propio Tayana hacía una aclaración de que por ahora y hasta donde se conocía, no está claro si es un acuerdo ya definitivamente firmado o es una especie de preacuerdo que tiene que todavía recorrer algunos trámites formales y demás en cada uno de los países de un lado y del otro del bloque. Sí. De todas maneras, nosotros venimos teniendo valoraciones críticas
negativas respecto a este acuerdo desde hace un par de años para acá, en el marco de declaraciones que fuimos emitiendo conjuntamente las centrales que componemos las coordinadoras del Cono Sur con las centrales que componen la Confederación Europea de Sindicatos. Coincidiendo en algunas cosas que veníamos criticando, por ejemplo, el secretismo con el que se negocian este tipo de tratados. Que claro, para los uruguayos de repente no se aplica tanto porque tenemos un relacionamiento con la Cancillería en donde nosotros íbamos consiguiendo información que tenía carácter reservado, que cumplimos con el manejo reservado que se nos pidió, pero que de alguna manera iba pautando esas sucesivas declaraciones y esos sucesivos posicionamientos de los dos bloques sindicales, tanto europeo como del Mercosur, porque sin dejar de respetar esa reserva íbamos dando datos de cuestiones que íbamos de alguna manera sabiendo que tenían que ver con cuestiones sensibles de las economías de nuestros países. Es verdad que hay una percepción de que para el Uruguay de repente no sea tan riesgoso o tan dramático el ingreso a este acuerdo, en función de nuestra escala, primero, en función de algunos resguardos que se tomaron de acuerdo a lo que la Cancillería informa en estos días. Claro, lo que nos perjudica nos beneficia, es decir, el tema de la escala. Por un lado nos perjudica, por el otro lado nos beneficia. Ahora, a su vez, en Brasil y en Argentina es exactamente al revés. Sí, claro. Entonces, lo que de alguna manera se nos ha ido informando por parte de la Cancillería uruguaya, de que no habría grandes perjuicios para Uruguay, pero sí puede que tengan algunas situaciones graves en algunas ramas de actividad, tanto en Brasil como en Argentina, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria metalmecánica, con la industria láctea, con algunos otros sectores sensibles tanto de Argentina como de Brasil. Han prendido luces amarillas y rojas en cualquiera de los dos países, y hay una preocupación muy fuerte en cuanto a la primarización que puede producir este acuerdo en las economías tanto de Brasil como de Argentina, en donde quedarían favorecidos, si se quiere, sí, con la rebaja de aranceles en todo lo que es la exportación de materia prima, pero muy perjudicados digamos, es muy desequilibrado el acuerdo respecto a los beneficios y resultados que puede sacar la Unión Europea con respecto al Mercosur, en todo lo que tiene que ver con mercadería con valor agregado, ¿no? O producción de autopartes o de tecnología. Y bueno, ahí es donde están los centros de la preocupación. Y el otro centro de preocupación, porque los movimientos sociales hemos sido siempre promotores de la integración regional y del propio Mercosur, a pesar de que es una creación de épocas de gobiernos que no eran ni cercanos a los movimientos sociales, ¿no? Eran claramente épocas de gobiernos neoliberales en toda la región. El proceso mercosuriano lo hemos defendido siempre como un paso hacia una integración que nosotros creemos necesaria, en tanto estamos convencidos que no hay ningún modelo de desarrollo posible para ninguno de nuestros países por si te toma alguna vía solo, si no lo hacen complementariamente con los países vecinos. Menos para los países más débiles del Mercosur, ni hablar, Uruguay, pero Paraguay, aún, no, por un tema de asimetría. Ni hablar, que para nuestras economías de escala sería imposible. Pero es igual muy poco probable que pueda haber un modelo de desarrollo tanto para Brasil como para Argentina, si no es complementariamente con la región. Y este acuerdo también tiene esas zonas todavía no definidas en cuanto a cuándo queda en ejecución. Si basta con que el Parlamento de cada país lo vaya aprobando y en ese caso en ese país ya queda formalmente funcionando, o no, porque si en ese caso si van a haber velocidades diferentes o discusiones más duras en un lado que en otro, o los parlamentos puedan quedar más trancados en un lado que en otro, puede pasar que esa unidad del bloque Mercosur frente a un bloque tan potente como el bloque europeo se vea debilitada, y eso nos puede traer también problemas más allá del acuerdo. O sea, probablemente el acuerdo para Uruguay por su escala no tenga
consecuencias que salvo en algún sector que habría que ir estudiando impactos, pero se nos puede decir no va a tener consecuencias de grandes dimensiones, pero si el bloque regional se te empieza a desgranar, a debilitar, y si las economías cercanas, las del bloque, las del barrio, tienen efectos fuertes que reducen o que retraigan consumo, nuestra mercadería que tiene mano de obra agregada, que es manufacturada y demás, que generalmente nuestros primeros clientes son Brasil y Argentina, puede tener consecuencias, con lo cual no da la impresión de que haya un círculo virtuoso en esto, sino un círculo que puede ser complicado. Sí, a priori, según analistas, la primera mirada es qué pasa del otro lado del charco, y no me refiero al charco chico, sino al grande, del otro lado de la Unión Europea, donde sí todavía puede haber reticencias al acuerdo final. Las hay. Francia, hecho, por ejemplo. De hecho, las hay en Francia, en Irlanda, en más de uno de los países. Primero porque hay sectores vinculados a la agroindustria y particularmente a la producción de hortifruticultura y crianza de ganado, en el que dicen que ellos tienen que cumplir determinada cantidad de requisitos fitosanitarios y demás que le exige la Unión Europea y que de este lado no estarían. Pero además, el trasfondo verdadero de todo ese problema es que son actividades muy subsidiadas en Europa y que les da calidades de vida realmente buenos, interesantes, y que eso ellos lo ven en riesgo en el caso de que haya una competencia que ellos califican los europeos calificarían de desleal de parte de nuestros productos. De todas maneras, yo creo que lo que puede pasar es también grave de este lado, que ese tipo de mercadería subsidiada entre compitiendo con las nuestras aquí, y eso sí afecte los mercados locales para los productores de los países nuestros, ¿no? Y esto es lo que para nosotros nos va quedando muy claro. La otra diferencia entre Uruguay y el resto de los países es que la Cancillería uruguaya ya la semana pasada colocó la mayor parte de ese acuerdo, todavía en la versión en inglés, pero está en la web de la Cancillería. Y nosotros hemos puesto todos nuestros recursos técnicos, que no son muchos, pero son los que tenemos, todos nuestros recursos técnicos para tratar de, por lo menos, no hacer una traducción literal, pero sí traducir los conceptos que allí están para que los técnicos de Cuesta Duarte puedan ir formando una opinión que nos ayude a desgranar y a dar una mano también a los movimientos sindicales y sociales de los países vecinos, porque había una reticencia total de los gobiernos de Argentina y Brasil de publicarlo, y que yo sepa hasta ahora en sus países no están publicados. Sí, que hecho realmente increíble, ¿no? Lo que se debe estar preguntando el televidente, la televidente que mira a través de la pantalla de la televisión pública de Uruguay es: ¿y a mí en qué me beneficia todo esto? ¿Qué va a pasar conmigo? O sea, ¿esto aumentará puestos de trabajo? Yo sé que acabas de decir que el Cuesta Duarte está trabajando, recién está comenzando a trabajar, mirando un poco la letra chica, mirando este acuerdo, pero a priori, ¿qué se puede decir, Fernando? Lo que se puede a priori se puede decir hasta lo que hemos tenido de información de primera mano de la Cancillería. Esto lo tengo que reconocer, que hemos tenido inmediata comunicación y hemos sido convocados la semana pasada a Cancillería y se nos ha brindado información de primera mano que es verbal. O sea, yo por ahora no he podido contrastar eso, pero no tengo por qué no creer. En ese caso, lo que se nos ha transmitido es una de las preocupaciones fuertes que teníamos era en este marco de asimetrías que hay entre los dos desarrollos de un lado y del otro, por ejemplo, el tema de las patentes, y sobre todo si eso podía afectar producción de algunas de nuestros productos que tuvieran que referirse a patentes que ellos iban a imponer, y particularmente en el área de los fármacos, donde aquí en Uruguay se fabrican genéricos que podían estar en riesgo. Sin embargo, se nos informa que eso no está en el acuerdo y por tanto
quedó de alguna manera salvado. Ese parece como un logro relevante, porque en ese sentido Europa había sido muy Exactamente, duro exactamente. para negociar. Parece para Uruguay un paso firme, un paso fuerte. Por otro lado, nosotros habíamos hecho mucho hincapié en una preocupación en cuanto a la preservación de servicios públicos muy sensibles. Por ejemplo, bueno, ni hablar la educación, pero todo lo que son los servicios públicos que están en manos del Estado en Uruguay, ¿no? Bueno, lo que es la vedette del siglo XXI, en la transmisión de datos, todo eso quedó fuera del acuerdo, por tanto hay de alguna manera, según se nos informó, un blindaje de esa tradición que tiene el Uruguay. Y en otra de las situaciones que poníamos era cómo no quedaba atado el Estado a no poder efectuar compras públicas que favorecieran un emprendimiento nacional, porque había que cumplir con cláusulas de lo que le dan en llamar trato nacional. Puede venir cualquier empresa de otro país y tiene que ser tratada como si fuera de acá. En realidad eso también queda una salvaguarda ahí, porque hay una ley, se podrían incluir en la ley que son emprendimientos para el desarrollo, y en ese caso se puede hacer una diferenciación entre un emprendimiento nacional y... por tanto, al Uruguay le podría afectar o le puede favorecer en que va a vender más mercaderías primarias como carne y demás sin aranceles. Lo que pasa es que el televidente lo irá a ver en los presupuestos nacionales, claro, y en algún tipo de mejora de la infraestructura de la sociedad en su conjunto. ¿Cuántos puestos de trabajo crea eso? Es muy difícil de muy poco y nada, porque claro, es la infraestructura y el trabajo que ya hay hoy en la producción agrícola, teniendo en cuenta la introducción de tecnología muy fuerte que sigue habiendo. Sí, ¿no? Pero con una incidencia importante en la economía en general. Sí, por eso. Quizás por allí pueda venir entonces. Por ahí, ahora, eso, para que la población en general lo pueda notar, seguramente va a transcurrir, no sé si una generación. Esperemos que no 20 años más, ¿no? Es decir, por lo menos. Entonces, no es que esto vaya a ser el cambio de vida en el Uruguay porque nos hayamos asociado, ¿no? Lo que sí vamos a seguir tratando de estudiar es si efectivamente estamos de alguna manera preservados de no tener algún tipo de retraso o de cambio drástico en lo que ha sido luchas del movimiento popular uruguayo, ¿no? Cuidar los servicios del Estado, cuidar el desarrollo de la industria nacional, sea más o sea menos, pero la industria nacional al fin, y bueno, y ver en esas cláusulas que tienen que pasar del inglés al español que podemos encontrar. Bueno, vamos a esperar eso entonces. Bocanada de aire fresco para el Mercosur, también de eso vamos a estar hablando en el bloque final, si te parece, y también de las realidades de las centrales del Cono Sur, sí, en claro, que están en estos momentos. Ya venimos. Ingresamos al tramo final de este encuentro con Fernando Gambera en el día de hoy. Antes de la pausa te planteaba, bueno, de alguna manera también una bocanada de aire fresco para un Mercosur que venía bastante alicaído y que logra, bueno, acercarse a una de sus metas en cuanto a este acuerdo interbloques, en este caso con la Unión Europea. Habrá que ver en qué estado de salud también llega el Mercado Común del Sur a este acuerdo, ¿no? Bueno, es que por eso te ponía la preocupación de que no sea un tiro por la culata, que de alguna manera esto puede ser algo que todavía promueva más la salida de algunos de los estados del Mercosur. Porque la verdad es que creemos firmemente en que hay una necesidad de tener un proyecto de desarrollo regional y que no se termina en los cuatro. Sí, eso te iba a preguntar, ¿ampliado o los... Debería ser ampliado y debería efectivizarse el ingreso de Bolivia y debería pasar de una calidad de socio
a Chile a miembro y generar una conformación que haga que la complementariedad sea todavía más cerrada. Y con eso no quiero decir que nadie en el Mercosur, ni los movimientos sociales, ni los sindicatos, ni nadie plantee que solo comerciemos entre nosotros y que nos cerremos y que no tengamos negocio con todo el mundo y con todo aquel que quiera negociar con nosotros. ¿Sí? Eso no está planteado. Pero desde lo que sostenemos nosotros es desde esa posición de fuerza que te da la Unión, como la tiene la Unión Europea del otro lado. O sea, la posición de fuerza te la da ese tramo de la historia de años que tienen de construcción de libre circulación y de cultura de integración. Sí, de acumulación, en definitiva, para poder llegar a una negociación más acorde. De todas maneras, aún resta mucho. Fíjate que recién ahora se está hablando de que vos puedas ir con un celular a Argentina, Brasil o Paraguay y estés con la misma tarifa que en tu país. Sí, eso que se hace solo casi por la tecnología, contrasta con que vos no podés pasar de un lado para el otro sin tener que llenar el papel, sacarte la foto, que te sellen o entregar la cédula. Sí. Vos en el bloque europeo entras en un lugar y te mueves dentro de Europa sin que nadie te pregunte más nada, de un país a otro. Libre circulación de bienes, personas y servicios. Claro, ni siquiera hemos llegado a esa etapa. Pero bueno, habrá que... Nosotros creemos que hay que trabajar en ese sentido, facilitando la libre circulación, porque además eso supone la libre circulación de trabajadores buscando su trabajo ahí donde lo están necesitando y donde sus saberes le dan para poder ir a trabajar. Y para mí eso es clave también, porque eso es lo que tienen los proyectos de desarrollo, se generan puestos de trabajo según donde están las inversiones también. Pero además por la vía de los hechos se da con la migración intracontinente que en estos momentos estamos viviendo. O sea. Y bueno, que es un fenómeno que también vamos a tener que atender, ¿no? Porque no nos estamos dando cuenta del todo del tamaño y del drama que eso supone. Entonces, eso al mismo tiempo no sé cómo vamos a tener este desafío futuro debería ser con una conformación de movimientos sindicales más fuertes dentro de la región que puedan ser protagonistas como lo fuimos en la década del 90 y un poco más también, en donde a lo que era una unión aduanera, eso era lo original del Mercosur, nosotros fuimos logrando que se le pusiera una institucionalidad que contara con un foro consultivo en donde está la sociedad civil en su conjunto representada, que contara con organismos sociolaborales que tienen carácter tripartito y se discuten las cuestiones del mundo del trabajo. El desafío es mejorar el funcionamiento de toda esa institucionalidad del Mercosur y al mismo tiempo poder recomponer fuerzas en los movimientos sindicales y sociales que está bastante disminuido. Pero fíjate que allí se puede decir que en realidad en materia social el Mercosur ha obtenido más logros que en materia política, inclusive en su institucionalidad, porque hoy tenemos un parlamento del Mercosur que además preside un uruguayo, Daniel Cayani, que muchas veces no llega, ni siquiera no le llega el material de los acuerdos que entre gobiernos o cuando se realiza una cumbre se está trabajando. No es vinculante lo que decía el Parlamento del Mercosur con esas realidades. Parece haber allí un divorcio en el terreno político que es muy importante porque la representación del Parlasur es muy buena en todo sentido. Ahí no, claramente desde las derechas de nuestros países no ha habido voluntad política y no creo que la haya, no hubo voluntad política de profundizar esa institucionalidad dándole la separación de poderes como si fuéramos un Estado supranacional, que sí lo tiene la Unión Europea, por ejemplo. Y al mismo tiempo creo que las izquierdas y los movimientos progresistas, aún cuando coincidieron en los años que coincidieron en toda la región, sus agendas propias tal vez, sus agendas nacionales, bueno, los factores pueden ser múltiples, pero la cuestión es que pasado ese cuarto de hora, no hubo en ese momento un aprovechamiento de la sinergia de coincidencias ideológicas para decir, este es el momento, vamos a avanzar en la institucionalidad del Mercosur. No se cambió, no se avanzó, y creo que al punto que una de las cosas que denunciaban y se quejaban los expositores en la cumbre ahora en Santa Fe era
que el gobierno de Macri acaba de no convocar a las elecciones. Ellos tienen elecciones de parlamentarios de Mercosur en Argentina y no las convocó. Y no las convocó porque son gente que no le sirve a nada, para nada al país, digamos, no vale la pena. Y eso va de alguna manera quitándole precio, quitándole valor Sí, claro. a esa institucionalidad. Creo que eso es un trabajo a revertir. Sí, por eso te decía que la diferencia con las organizaciones sociales me parece que es destacable, o sea, se ve a simple vista. Decías que está presidiendo el organismo que nuclea las centrales de trabajadores del Cono Sur. Primero, ¿qué realidades, digamos, tienen puntos de contacto y cuáles las diferencias? Claramente las diferencias sus culturas, ¿no? Eso, Sí, eso, y ahí hay y su fortaleza también. desde el momento de la creación de la coordinadora, que se viene desde antes del Mercosur, porque esa coordinadora surge para dar apoyo y solidaridad a los movimientos sindicales de los países que todavía en la década del 80 tenían situaciones dictatoriales, tanto Paraguay como en Chile. Bueno, después creció junto con el Mercosur esa coordinadora. Y hoy lo que sobre todo tiene, más allá de las diferencias culturales, lo que tenemos es una diferencia fuerte de capacidad de movilización y de reacción en los distintos países. En Argentina hay un movimiento sindical que se mantiene con sus características, potente, y a la vista está esta cumbre que organizaron y demás, tratando de tener la movilización todavía en alto. En Paraguay están siendo golpeados todo el tiempo, desde los últimos 2 gobiernos para acá. Tienen un drama continuo para incluso ser reconocidos frente al Ministerio de Trabajo los sindicatos de cada rama o de cada empresa, con argumentos, como he escuchado en la OIT por el gobierno de Paraguay, hasta que parecen una tomada de pelo, ¿no? No podemos registrar más sindicatos porque no tenemos computadora. Ese es el estado, para graficar el estado de situación de estos luchadores en Paraguay. Y en Brasil le han bloqueado cuentas bancarias, le han sacado la cotización por vía de la planilla. De alguna manera hay centrales que eran potentes, como la UGT en el ambiente del comercio y demás, que están hasta casi tecleando con sus locales. Y bueno, vienen siendo muy golpeadas, muy vapuleadas, y creo que la coordinadora tiene que ser ese ámbito de solidaridad y de respaldo para que poder no se puede trasladar, pero sí poder al mismo tiempo de rodear, sumar la fuerza que tengamos un poco más los demás como para poder revertir estas situaciones en los otros países. Claro, y eso tiene que ver, Fernando, de alguna manera con lo que ha sido, de alguna manera también, valga la redundancia, el avance de políticas neoliberales, de gobiernos de derecha, de retrocesos de gobiernos progresistas o de fracaso en algún caso. Sin duda, serán ellos quienes tienen que evaluar más dónde estuvieron los errores, los fracasos. Lo que es objetivo, se ve desde cualquier lado que lo miremos, es que el avance de gobiernos de derecha va de la mano o al mismo tiempo el planteo de restricción de lo que son las movilizaciones populares, generalmente va además junto con la criminalización de la protesta y la criminalización de la movilización, y junto con eso, con la criminalización, viene la represión de la protesta, ¿no? Eso ha pasado en Argentina, viene pasando en Brasil, y claro, eso complica mucho, debilita mucho mantener una organización cohesionada, estable, y claro, ese es en el estado que estamos de situación en la región, pero bueno, también con procesos electorales de un lado y del otro, claro, del charco chico, como le decimos. Sí. ¿Ese es el principal problema o también la amenaza de cambios que pueda haber a nivel de la tecnología, de pérdida de puestos de trabajo, de reformas laborales, de reformas en la seguridad social? Es que la amenaza no es amenaza.
la realidad que impone, la nueva realidad que impone en el mundo del trabajo, la introducción de la tecnología, que no es un fenómeno nuevo, ¿no? Ujú. En mi rama de actividad viene de la década del 90, ¿no? En la actividad financiera, Sí, en la sí. actividad de los servicios. Lo que tiene que ahora es un vértigo, ¿no? Es a una velocidad que es difícil pensar en nuevas ideas o nuevas cosas con la velocidad con que esto cambia. Sí, no, ese es un centro de preocupación de los movimientos sindicales a nivel mundial. He participado en congresos en Europa, en la propia OIT. Bueno, el documento de OIT, el futuro del trabajo, Ujú. refleja que hay que ir a fiscalidades diferentes, que hay que generar bueno, Capacitación la permanente. capacitación permanente, Ujú. la seguridad y la previsión social desde el nacimiento a la muerte, Claro. reducción de la jornada, estudios sobre la necesidad de renta básica universal. Todo eso son centros de atención y de Ujú. preocupación de los movimientos sindicales y de los trabajadores de todos los días. Estamos respondiendo según los contextos políticos donde nos toca movernos Claro. y según las fortalezas que vas pudiendo sostener. Este, pero lo que pasa es que en algunos casos lo que estamos viendo es que para imponer estos modelos, nuevos modelos, en donde se dice que reformas laborales como la de Brasil vienen a atender esa modernización, cuando en realidad, y que son Ujú. ideas nuevas, digamos, cuando en realidad uno las desgrana y son las mismas recetas que se aplicaban en la década de los 90 para desregular, en definitiva uno las desgrana y es desregulación tras desregulación, eso es lo que cambian los nombres o Sí. la forma, eso solo se impone mediante la fuerza. Y entonces, claro que ahí aparece una preocupación de fondo para cualquier movimiento social y popular y los movimientos sindicales, que es la defensa de la democracia. Ujú. Porque cuando la institucionalidad en un país empieza a caer y empiezan a faltar garantías, los que peor Sí, pagan sí, son sí. los trabajadores y los más débiles. Entonces, y eso es Honduras, Guatemala, Colombia, que después de un proceso fallido de paz, este, está pagando con la misma cantidad de muertos de años atrás. En lo que va de este año creo que hay más de 500 muertos, luchadores sociales y sindicales en Colombia. O sea, ahí es cuando, para algunos, sin duda que el problema del mundo del trabajo y del futuro del trabajo es un tema que ocupa, pero lo que pasa es que antes tenés que lograr tener formas institucionales Claro. que te Darle el permitan marco para poder seguir avanzando. y para acuerdos sociales, Exacto. pero a veces hay lugares en donde se está optando por la fuerza represiva, ¿no? Claro, mencionabas las reformas previsionales, como también es seguramente un hilo o columna vertebral en todos estos países, porque por la vía de los hechos estamos viviendo más tiempo, está muy vinculado al tema del empleo, la reforma previsional, está muy vinculado al mundo del trabajo, por esa misma razón de mayor expectativa de vida. ¿Te parece que también ahí hay un hilo conductor? Sí, sí, y además hay un hilo conductor que nos involucra Ujú. y que me animo a asegurar que más allá, sea cual sea el resultado electoral de este fin de año, Ujú. en el 2020 a los uruguayos nos va a encontrar discutiendo reforma previsional. Y si no es en el 2020, empezaremos a tener los primeros escarceos en el 2020 y en el 2021 seguro que lo estamos discutiendo. Y no puede ser discutirlo en esos términos de que, bueno, basta con ponerle 3 años más Ujú. para que se queden, o 3 o 5 años más que se queden trabajando los que tienen trabajo, porque en realidad, si yo me quedo, le estoy privando la posibilidad a un joven de entrar a mi puesto de trabajo. Se trata de encontrar una solución integral, sistémica, que tenga que ver con más tiempo libre, que tenga que ver con formas de, no formas de precarización, sino con formas, o sea, el mejor, la mejor solución para un problema que es innegable que tenemos, que es Ujú. que cada vez hay menos cotizando para poder pagar Sí. lo que cobran, es pensar en sistemas de previsión y en soluciones sistémicas que, que estén basadas en grandes acuerdos sociales y nacionales.
y con mucha participación de todos los involucrados, no al revés. Porque sí, hay que ampliar la base. Exacto, porque si está con la participación de todos y en un acuerdo, seguramente todos sintamos que somos parte de eso, vamos a tener que poner todo. De acuerdo. Y cuando nos pidan que pongamos, y yo lo viví con lo que es la caja bancaria, cuando nosotros terminamos poniendo, obviamente, porque bajamos condiciones, los jubilados se pusieron un impuesto, porque no se inventó para los militares el impuesto que no salió al final. En realidad lo tienen los jubilados que tienen otras cajas paraestatales. Cuando decidimos, nosotros somos los primeros en poner, bueno, pero busquemos una solución integral, no la sencilla de bajar todo para que después te den los números, porque además tiene patas cortas, no dura mucho eso. Enorme tema para seguir hablando en otra oportunidad. Gracias, Fernando, por acompañarnos en la noche de hoy. Muy amable. Amigas, amigos, si ustedes así lo desean, nos encontramos el próximo viernes aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay para un nuevo Encuentro Central.